Bienvenidos a Único Chef. En la clase de hoy revisaremos aspectos importantes de la compra. Daremos algunas recomendaciones, la importancia de la compra inteligente, cómo elegir los productos, aprenderemos el idioma de las etiquetas, el valor nutritivo de algunos alimentos, su conservación, métodos de cocción, preparaciones básicas, cómo ahorrar en la cocina y algunos trucos para cocinar en tiempos de crisis. La compra de los alimentos es un momento muy importante. Es cuando debemos elegir con inteligencia las opciones más nutritivas y económicas. Tenemos que planificar con tiempo qué tipo de alimentos necesitamos y qué cantidad. A continuación, algunas recomendaciones para una compra inteligente. El primer paso es la planificación. Se debe diseñar un menú para la semana, tomando en cuenta quiénes van a comer en casa. Una vez que se diseña el menú, que lo ideal es planificarlo con pescado para 2 o 3 almuerzos, pollo para 2 almuerzos, carne magra de res o de cerdo para 2 almuerzos, incluir también pescados enlatados como sardinas y atún al natural libres de glutamato monosódico. Una vez que se diseña el menú, se realiza una lista de compras. Es conveniente que para realizar esta lista revisemos la nevera, el congelador y la despensa de tal manera que sepamos qué es lo que realmente necesitamos y evitar así compras innecesarias. Para estructurar la lista de compras se recomienda hacerlo en 3 columnas. Una columna de alimentos frescos como la leche, el queso, el pescado, el pollo, la carne. Una columna de alimentos secos como el arroz, los cereales, la pasta, los enlatados. Y una tercera columna de los alimentos congelados. Se recomienda que antes de ir al supermercado se debe consumir una merienda porque no es conveniente comprar alimentos con hambre. Importante también verificar precio y calidad de los productos, la fecha de caducidad, estado del envase, la calidad de las verduras y hortalizas, pescado, pollo, carne, etc. Se recomienda evitar productos que tengan alto contenido de colesterol como la leche completa, mayonesa, margarina, embutidos, vísceras, entre otros. Leer la información nutricional de las etiquetas, usar una bolsa térmica para los congelados. Es conveniente que en el carrito del supermercado se coloquen primero los alimentos secos, luego los frescos y por último los alimentos congelados en una bolsa térmica de tal manera de no romper la cadena de frío. No debe colocarse la carne, el pescado y el pollo crudo sobre otros productos para evitar la contaminación cruzada y se debe separar correctamente los alimentos de los productos tóxicos. Los artículos de limpieza como el cloro, los detergentes, los desinfectantes deben ir en la parte baja del carro. Planificar el menú y la compra nos permite ahorrar tiempo y dinero, lograr más variedad en las comidas y satisfacer nuestras necesidades nutricionales. A la hora de elegir nuestros alimentos debemos asegurarnos que estén frescos. En el caso del pescado, los ojos deben estar llenos y brillantes, las agallas rojas, la piel firme, las escamas relucientes y no debe tener olor. En todo caso, debe oler a mar. A la hora de comprar pollo, la pieza debe tener forma redondeada, cuerpo compacto, aspecto carnoso y firme, la piel húmeda y elástica, libre de pluma. Los pollos frescos generalmente tienen este color amarillo pálido en la punta de las patas. En cuanto a la carne, ha de tener consistencia firme, color rojo brillante, de preferencia magra, libre de tendones. Los cortes han de ser limpios,
perpendicular a la fibra muscular, y si se acompaña de huesos, estos deben estar intactos, sin astillas. Al comprar huevos, las cáscaras deben estar intactas y limpias, sin quiebres, roturas ni manchas. Los huevos no deben lavarse a menos que vayan a consumirse inmediatamente. Al elegir vegetales, las hortalizas como la zanahoria, tomates, papas, calabacín, berenjenas y alcachofas deben estar firmes, superficie limpia y libre de manchas. Las crucíferas como el coliflor, brócoli y repollitos de Bruselas deben estar compactos, sin manchas ni magulladuras. Las verduras de hojas como lechugas, endivias, rúgula, berro, escarola, acelgas y espinacas deben lucir brillantes, sin manchas ni quiebres. Las liliáceas como el ajo, cebolla, cebollín y ajo porro deben estar frescas y de consistencia firme. Cuando se trata de frutas, deben elegirse sin golpes ni manchas, libre de moho. El olfato es el mejor aliado para saber si la fruta está madura. La fruta madura se estropea con facilidad. Lo mejor es tocarla lo menos posible. Solo hay que comprar la cantidad que se vaya a consumir en los próximos días. No es conveniente comprar cítricos de peso liviano, ya que esto significa que poseen poca pulpa y por tanto poco jugo. Ahora aprenderemos el idioma de las etiquetas. A la hora de comprar los ingredientes para tus recetas, es importante leer las etiquetas de los productos y así saber qué propiedades nutricionales tienen. Las etiquetas brindan información sobre el tamaño de la porción, su valor energético, es decir, el número de calorías por porción, y aportan datos sobre la cantidad de grasas totales, saturadas, grasas trans, colesterol, sodio, carbohidratos, fibra dietética, proteínas, vitaminas y minerales. Los cálculos se hacen en base a una dieta de 2000 calorías. Entonces, una clave para elegir los alimentos más saludables es leer atentamente las etiquetas de los productos. La información nutricional puede ayudarte a consumir menos grasas, menos sodio, menos calorías y más fibra. Es importante aprender a leer los rótulos con atención y así poder decidir si conviene o no optar por un producto u otro. La lectura de las etiquetas de los alimentos es una buena práctica que todo consumidor responsable debe realizar. Además de la información nutricional, la etiqueta debe mostrar el listado de los ingredientes, el contenido neto, la identificación del lugar de producción, el lote y la vida útil del producto, esto es, la fecha de elaboración y la fecha de vencimiento. Usar las etiquetas con inteligencia nos permite diseñar un menú más saludable basado en una alimentación equilibrada y variada, sin excesos. Al principio parece complicado, pero luego con la práctica nos familiarizamos con la información y se nos hace mucho más sencillo. A grosso modo, es bueno saber que los ingredientes se listan de mayor a menor cantidad y que en general se considera que un porcentaje menor de 5 de cualquier nutriente, el producto se considera con bajo contenido del mismo. Y si el porcentaje excede al 20%, se considera alto contenido de este ingrediente en el producto. Por ejemplo, en este caso, tenemos que es un producto bajo contenido de grasas, puesto que no excede el 5% de los requerimientos diarios el aporte de grasas por porción.
La información nutricional, ya sabemos que comienza con el tamaño de la porción, sigue el aporte calórico, que sería el número de calorías por porción. Lo siguiente es la cantidad de grasas, en este caso grasas totales, saturadas, grasas trans y colesterol. A continuación el sodio, los carbohidratos, la fibra dietética y las proteínas, y finalmente las vitaminas y los minerales. Repito que todo el cálculo se hace en base a una dieta de 2000 calorías. Los fabricantes suelen incluir afirmaciones en las etiquetas de los envases como light, sin grasas, sin colesterol. Todo esto como sinónimo de alimento sano entre comillas. Es buena idea leer atentamente las etiquetas y comprender lo que significa cada una de estas afirmaciones. Un producto reducido en grasas significa que tiene 25% menos de grasas que el producto normal. Light o liviano significa que contiene 50% menos de grasa que su presentación habitual. Bajo contenido de grasas tiene menos de 3 gramos de grasa por porción. Bajo en colesterol aporta como máximo 20 miligramos de colesterol por porción. Bajo en sodio significa que aporta un máximo de 140 miligramos de sodio por porción. En tiempos de crisis hay que buscar maneras de gastar menos dinero. Aquí te ofrecemos algunas ideas. Planifica tus comidas semanales. Recuerda hacer una lista y revisar lo que tienes en el congelador, la nevera y la despensa antes de salir a comprar. Controla las porciones. 450 gramos de carne rinde para 4 porciones. Una taza de arroz sirve para alimentar 4 adultos. Si se trata de 2 adultos y 2 niños, probablemente sea suficiente preparar 2/3 de taza. Olvida los alimentos preparados, las pizzas, hamburguesas, sopas enlatadas. Así estamos ahorrando y reduciremos el consumo de sal, azúcar y grasas. Evita las carnes. Consume más proteína de origen vegetal como caraotas, lentejas o soya. Son más económicas, rendidoras y beneficiosas para la salud. Trata de comer siempre en casa o llevar la comida preparada para tu trabajo. Reutiliza el excedente de los alimentos. Los alimentos que sobran se pueden usar para preparar tortillas, torticas, en ensaladas, en sopas. Piensa bien antes de botar. Es recomendable comprar alimentos no perecederos en grandes cantidades, por bulto, en paquetes familiares, siempre atentos a la fecha de vencimiento. Así rinden más y salen más económicos. En cuanto a los alimentos frescos, solo comprar lo que necesitamos para asegurarnos que no haya desperdicios. En este caso, es más recomendable comprarlos por peso. Mejora tus habilidades culinarias. Aprende a cortar un pollo. El pollo entero es más económico que por presas. Trata de comprar en mercados libres con buenas condiciones higiénicas. Los alimentos son más frescos y con buenos precios. Los productos de temporada siempre son más económicos. Usa el congelador. Divide en porciones pequeñas antes de congelar, especialmente la carne, el pollo y el pescado. De igual manera, se recomienda rebanar el pan antes de congelar. De esta manera, solo se descongelará la cantidad justo que necesites. Congelar nos evita tener que hacer compras todos los días. Nos ayuda a planificar el menú con tiempo, hace que controlemos las sobras de los alimentos. Son muchas las ventajas de congelar. Sin embargo, es importante saber que no todos los alimentos reaccionan igual al frío. Por esto es fundamental tener en cuenta una serie de pautas que debemos seguir si queremos sacarle el máximo provecho a nuestro congelador. Para ahorrar y combatir la escasez,
Son muchos los alimentos que se pueden congelar y la mayoría de las personas no lo saben. Cebollas, huevos, calabacín, berenjena, aguacate, pimentones. En el caso de las berenjenas y los calabacines deben cocinarse un poco antes de congelarlas. Los pimentones se congelan crudos. El aguacate sin concha. En el momento de usarlo se debe triturar, pues pierde su frescura. La cebolla ya debe estar cortada. Al usarla se cocina porque deja de ser crujiente. Las yemas y las claras mantienen intacta su frescura. El maíz debe congelarse cocinado y desgranado. Se debe guardar en bolsas plásticas con cierre hermético. A la hora de congelar es importante no perder la cadena de frío. Un consejo práctico es almacenar los diferentes tipos de alimentos en bolsitas o recipientes adecuados y ponerle etiquetas de identificación y la fecha. Tomar en cuenta que no todos los alimentos se congelan de la misma manera. Por ejemplo, el pescado es imprescindible que esté descamado, sin vísceras y sin cabeza. Siempre debe envolverse en papel aluminio o plástico antes de congelar. Los huevos no pueden congelarse con cáscara, ya que están. Es mejor cascarlos y colocarlos en vasos o en recipientes tapados. Existen muchos alimentos que no aceptan congelación, por ejemplo la leche y sus derivados, la mantequilla, el yogur y algunos quesos no se pueden congelar. Se debe evitar congelar y descongelar varias veces el mismo producto. Y para descongelar, nada mejor que hacerlo despacio, en la nevera. Otra opción es colocar el producto bien tapado en abundante agua fría. Y por último, en caso de emergencia se puede usar el microondas en la función descongelar. Lo importante es saber que se debe congelar rápido y descongelar lento y que nunca debe descongelarse a temperatura ambiente. A continuación, 10 consejos para mantener una buena alimentación a bajo costo. Haga un plato fuerte al día, combinando alimentos que se complementen y sumen la cantidad de calorías que se requieren a diario. Por ejemplo, combine granos, caraotas, lentejas, frijoles con un cereal como arroz o algún producto a base de maíz o trigo. Aproveche las partes no convencionales de los alimentos como las hojas de las zanahorias o remolacha, los tallos del brócoli para preparar tortillas, sopas o cremas de vegetales. Use la concha de las frutas para preparar jugos, por ejemplo la concha de la piña, la parte blanca de la patilla y del melón también son útiles para la elaboración de compotas. Prepare meriendas con las conchas de la papa, el apio, el ojumo, la batata. Los mete al horno o los pone en lugares ligeramente salados. Se puede rendir la harina de maíz con yuca, plátano, batata o auyama sancochadas. Mezcla la harina de arroz con maicena o harina de avena para sustituir la harina de trigo en preparaciones como por ejemplo panquecas, ponquecitos, tortas. Puedes comer hasta un huevo diario. Si el presupuesto no te alcanza para proteína animal, los granos son una buena opción, son más económicos y rendidores. Se aconseja consumirlos 2 veces por semana. La sardina también es mucho más económica. Es buena fuente de ácidos grasos esenciales, vitaminas, proporciona hierro y calcio, entre otros nutrientes. Se recomienda preparar aguas saborizadas con ruedas de limón, naranja, mandarina e incluso con la concha de piña. Es una forma de utilizar las partes no convencionales de las frutas. Hasta aquí la clase de hoy. Los espero para la próxima. Muchas gracias.